Entonces vamos a orar, ¿verdad? Ante Dios, ya para empezar hoy, ya, octavo día, ¿verdad? Del seminario para los niños y padres, ¿verdad? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos un día más de vida y bendición en nuestro Señor Jesucristo. Bendiga a todos nuestros niños y niñas quienes están congregando a nuestra iglesia y también quienes son hijos y sobrinos de nuestros hermanos y hermanas bendecidos en Cristo por la salvación. Realmente no es la voluntad de Dios que se pierda alguien, sino todo sea salvo, alcanzando cada uno al conocimiento correcto de la verdad. Así que, Señor, bendiga a todos nuestros niños quienes están ahora conectados y quienes están por conectarse, para que puedan oír bien toda la palabra y sean salvos y también sean bien formados con fe, para que puedan servir al Señor como obreros fieles de nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendiga a algunos niños que no han podido llegar, como José, Santiago, Sophie, y algunos otros chicos que están por llegar, pero ayúdenlo para que puedan llegar a tiempo, para que podamos compartir el Evangelio de gran salvación hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por todo y solo pedimos que Dios haga su obra sobre todo nuestro niño y sus padres y maestros. Gracias por todo y dejamos todo en su mano y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, la vez pasada, ¿verdad? La vez pasada nosotros compartimos, ¿verdad? Sobre el pecado, ¿verdad? Y la ley. Y final uno siendo culpable ante la presencia de Dios, no puede entrar al cielo, porque en el cielo no existe el pecado, Dios santo, justo, perfecto. Solo como hijo de Dios, Jesucristo, siendo santo, solamente puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Para esto Cristo vino hace 2000 años. Pero uno que no es salvo, final, ¿cómo termina? Con el castigo eterno. La voluntad de Dios es que sea salvo todo de sus pecados sencillamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero si con tal que uno no sea salvo, sino sea como pecador, ¿verdad? Y siempre termina mal, con el castigo eterno, que es el fuego eterno, ¿verdad? Un sufrimiento grande va a quedar. Pero hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo, para no perdernos, ¿verdad? Él vino a salvarnos perfectamente, ¿eh? Entonces hoy vamos a estudiar sobre este detalle, cómo nuestro Señor Jesucristo nos salvó perfectamente, ¿verdad? Y nos hace entender para que uno sea salvo también por su palabra, ¿verdad? Hoy vamos a entrar con ese tema. Bien atento, bien atento. Debería oír, ¿verdad? Con el estudio que vamos a llevar. Muy importante, ¿eh? Sí, hoy es el octavo día del seminario. Sí, vamos a ver, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace 2000 años, ¿verdad? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo vino? ¿Con qué fin Cristo fue bautizado por Juan Bautista? ¿Cuál era, verdad, el motivo? Entonces, cada cosa hoy investigamos muy bien, ¿verdad? Escuchando bien atentamente, ¿eh? El Hijo amado. Antes que Dios enviara a su Salvador especial, vendrá un mensajero para prepararle el camino, dijo el profeta Malaquías. Por eso Juan vino primero que Jesús y predicaba junto al río Jordán. Preparen el camino para el Señor, decía Juan. Dios va a enviar a alguien muy especial para su pueblo. Cambien sus caminos. Vuélvanse del mal que han hecho. Bautícense. Eso fue lo que la gente hizo. ¿Eres tú la persona que se nos prometió?, le preguntaron. No,
dijo Juan. Yo no soy digno ni siquiera de llevar sus sandalias. Él hará cosas sorprendentes. Ya lo verán. Juan preparó el camino para Jesús, diciéndole a la gente que se volviera de su pecado y fueran bautizados. ¿Verdadero o falso? Un día, Jesús vino para que Juan lo bautizara. Cuando Juan vio a Jesús, dijo: ¡Miren! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que me bautices, le dijo Jesús. No, respondió Juan. Yo necesito que tú me bautices. Confía en mí, dijo Jesús. Esto es lo que hay que hacer. ¿Jesús vino a quitar el pecado del mundo? Entonces, Juan bautizó a Jesús. Ese día el Espíritu de Dios bajó sobre Jesús en forma de paloma. Este es mi Hijo, dijo Dios. Yo lo amo. Él me pone muy contento. Mientras Juan estaba bautizándolo, el Espíritu de Dios bajó sobre su Hijo Jesús en forma de... Sí, así que nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años en el medio del río Jordán, ¿verdad? Donde eran bautizados todos pecadores, confesando sus pecados por medio de Juan Bautista, ¿verdad? Pero al final nuestro Señor Jesucristo y manifestó para ser bautizado por Juan. En el principio Juan se asustó, ¿verdad? Señor, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Entonces Cristo explicó, así conviene que cumplamos toda justicia. Por eso Juan bautizó a Cristo. ¿Con qué fin Cristo fue bautizado? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Por eso, por ese acto obediente del Señor al Padre, bautizado en agua. El agua, en este sentido, agua en el río Jordán significa la muerte. Entonces Cristo y decide morir, cargado el pecado del mundo, ¿verdad? Humildemente él fue bautizado por Juan. Entonces debe haber salido nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces tiene que cancelar el pecado del mundo con su muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Sin que uno muera con el pecado, ¿verdad? El pecado nunca se cancela, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo sí o sí tuvo que morir. Cuando Cristo tenía 30 años, fue bautizado como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y Cristo cancela el pecado en la cruz por todos nuestros pecados, nuestro enojo, nuestra mentira, ¿verdad? Nuestra mentira y también nuestra pelea, discusión y desobediencia y rebeldía, toda la maldad, sea grande o pequeña, todo, ¿verdad? Toda maldad, Cristo ya cargó nuestro pecado pasado y presente y futuro. Final, Cristo, con 33 años, ¿verdad? Final, cancela en la cruz con su muerte, ¿verdad? Eso también vamos a ver cómo se ocurrió, final, ¿verdad? La salvación nuestra por nuestro Señor Jesucristo. Una comida de despedida. Jesús sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos. Amó a los marginados y enseñó a todos acerca del reino de Dios. Pero a los líderes religiosos no les agradaban sus enseñanzas y estaban envidiosos de él. Los líderes religiosos odiaban tanto a Jesús que decidieron matarlo. Le dieron 30 monedas de plata a Judas
uno de los discípulos de Jesús, para que lo entregara. Luego, Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua. Mientras comían, Jesús dijo con tristeza: uno de ustedes me va a traicionar. Sorprendidos, todos preguntaron: ¿seré yo, Señor? Es cierto, dijo Jesús, uno de ustedes, de los que está comiendo aquí, me traicionará. Yo no, Señor, dijo Judas. Tú sabes que sí, dijo Jesús. Ve y hazlo rápido. Entonces Judas se fue. Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Les dijo: recuérdenme cuando coman esto. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Entonces Jesús tomó la copa y dio gracias a Dios por ella. Les dijo: todos beban de esta copa. Esto es mi sangre derramada, para que sus pecados sean perdonados. Cuando terminaron de comer, Jesús y sus discípulos cantaron un himno. Después fueron hacia el jardín de Getsemaní para orar. Sí, así que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y teniendo última Santa Cena, juntamente con sus discípulos, ¿verdad? Entre todo ello, uno era Judas Iscariote, se fue para entregarse por su tradición, ¿verdad? Por su tradición. Pero el Señor sigue, ¿verdad? Yendo con su discípulo, alabando al Señor, al Padre, ¿verdad? Y realmente el Señor Jesucristo estaba, ¿verdad?, orando en el monte de Semaní con gran tristeza, porque Cristo sabía que iba a morir, se había crucificado con gran dolor y pena, ¿verdad? Pero Cristo no desobedece al Padre, sino Él siempre ora, ¿verdad? Pero al terminar la oración dice: hágase su voluntad del Padre, dice, ¿verdad? Según su voluntad. Importante, ¿eh? Por eso, por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, quien final cargado nuestro pecado y golpeado, azotado y bien maltratado, ¿verdad? El mundo entero lo, ¿verdad? Muy maltratado, ¿verdad? Pero el Padre también no cuidó, no protegió a su Hijo Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo ya cargó nuestro pecado. Por el pecado viene maldición, por el pecado viene castigo, por el pecado viene la muerte. El mismo Dios, ¿verdad?, castiga a su Hijo Jesús, porque Él, Señor Jesucristo, es el Cordero de Dios que quitó el pecado de nosotros, para que todos nosotros fuéramos libres del pecado, ¿verdad?, limpios de todos los pecados, para que podamos entrar al cielo. ¿Sí? Por eso ahí se encuentra gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor infinito, siendo Dios encarnado, cargó nuestro pecado como si fuera un corderito que cargó el pecado del mundo, ¿verdad?
y fue al monte Calvario y murió perfectamente para salvar y perdonar a nosotros una vez para siempre. Pues un poco también vamos a ver este tema importante. Así que nuestro Señor Jesucristo fue maltratado ya está yendo hacia Monte Calvario para morir, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo realmente ya sufre mucho por todos nuestros pecados, ¿verdad? Así, ¿verdad? Así nuestro Señor, no. Así nuestro Señor Jesucristo final murió, ¿verdad? Por causa de nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte, ¿eh? Entonces nadie puede evitar de la muerte, ¿verdad? Con su pecado. Y Cristo, nuestro Señor, era sin pecado, ¿verdad? Cuando nació en el mundo de Virgen María, Cristo era sin pecado, nunca pecó, hasta la muerte nunca pecó, no tiene por qué morir nuestro Señor Jesucristo, pero murió tan terriblemente, ¿verdad? Irremisiblemente. Hasta el Padre Santo lo desamparó, porque Cristo tiene que pagar la paga del pecado de nosotros, quien ya había cargado nuestro pecado en el Jordán, ¿verdad? Como el Cordero de Dios, cuando él fue bautizado por Juan Bautista. ¿Ah? Entonces, inevitablemente, Cristo tiene que morir. Y con obediencia perfecta, él murió, sufriendo mucho, pasando gran pena y vergüenza y dolor, pero Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Así, Señor Jesucristo pagó la paga del pecado de todos nosotros, totalmente, ¿verdad? Nuestro pecado pasado y presente y futuro, todos nuestros pecados fueron cancelados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante este tema, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar un poco más, profundizando sobre este tema. ¿Ah? Sí, detalle. Como dice nuestro Dios sobre esta palabra, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que Dios dice, verdad? Por su palabra sobre el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y por qué Él tuvo que pasar la muerte, ¿verdad? También, sí. Y si ante todo esto, ¿verdad? Un poquito más estudiemos, ¿verdad? Después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, sí, ¿qué es lo que, verdad, ocurrió después de la muerte, ¿verdad? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo se ha cumplido. Los líderes religiosos le dijeron al gobernador Pilato que Jesús era peligroso y que deseaba ser el rey. Pilato le preguntó a Jesús, ¿es cierto? Jesús le respondió, yo soy rey, pero no de este mundo. Jesús es inocente, dijo Pilato. No hay razón para matarlo. Lo voy a liberar. Pero la multitud gritaba, ¡mátenlo! Entonces Pilato ordenó a sus soldados que golpearan con el látigo a Jesús. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, una pesada cruz de madera en la espalda y lo llevaron hacia un cerro.
quería liberar a Jesús? Allí sobre aquella colina, los soldados romanos clavaron las manos y los pies de Jesús en la cruz. La levantaron y él quedó colgado de la cruz entre dos criminales. Cerca del mediodía, el cielo se oscureció. Los amigos de Jesús lloraron. Los líderes religiosos se burlaban y decían: «Tú salvaste a otros, ¿por qué no te puedes salvar a ti mismo?». Pero Jesús dijo: «Perdónalos, Padre». Cuando llegó el momento de morir, Jesús cerró sus ojos y dijo: «Todo se ha cumplido». Él había acabado lo que vino a hacer por su gran amor. Uno de los seguidores de Jesús, un hombre llamado José, puso el cuerpo de Jesús en una tumba nueva. Luego colocó una enorme piedra para cerrar la tumba. Un largo y triste viernes había finalizado. ¿Jesús murió en la cruz por su gran amor por nosotros? Jesús fue sepultado en una tumba. ¿Verdadero o falso? Sí, así nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, ¿verdad? Fue sepultado por todo, debe cumplir toda la ambición de él hasta morir, ¿verdad? Y fue sepultado. Cristo se fue sepultado ya porque ya murió, ¿verdad? ¿Por qué murió? Él canceló, pagó la paga del pecado de todos nosotros, completamente, ¿verdad? Por eso, por nuestro Señor Jesucristo, se abrió la puerta hacia el cielo, porque la sangre de Jesucristo nos perdonó una vez para siempre de todos nuestros pecados perfectamente. Sí, entonces vamos a estudiar, ¿verdad? Cómo era, ¿verdad? Cómo era cada detalle, lo que dice en la palabra de Dios aquí. Sí. Esto se llama el tabernáculo. Cuando Moisés y el pueblo de Israel, ¿verdad? Salió fuera, ¿verdad? Fuera de Egipto, Dios mandó que preparar ese lugar, porque ese lugar que se llama tabernáculo. Dentro del tabernáculo, ¿qué es lo que ocurre? Y cualquier persona peca, ¿verdad? Cualquier persona peca, aquí llega, ¿verdad? Aquí llega y entonces, y cargando el pecado al animal, al cordero, matando cordero, final, pone sobre, ¿verdad? Sobre este altar, donde está lleno de fuego, ¿verdad? Ahí se quema el cuerpo del cordero muerto, ¿verdad? Cargado el pecado del pueblo.
para perdón de cada persona, ¿verdad? Por eso, y Cordero muere y se quema así aquí en el medio del fuego, ¿verdad? Por el pecado del pueblo, ¿verdad? Entonces, esto sí se ocurrió, ¿verdad? En el tiempo de Antiguo Testamento, ¿verdad? Para que cada uno sea perdonado, ¿verdad? Este es el lugar del tabernáculo, siempre está centro del, ¿verdad? Carpa o campamento donde está el pueblo de Israel siempre, ¿verdad? Para que ellos se busquen más pronto posible para sus pecados, para que no mueran, ¿verdad? Castigados por el pecado. Antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, ellos así limpiaban su pecado para no morir. Esto es la entrada del el lugar que se llama tabernáculo, ¿verdad? Este es el Cordero. Antes de venir nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se limpiaba? Como les indiqué, ¿verdad? Animal, como cordero, oveja, carga el pecado del hombre y muere final, ¿verdad? Y después se quema en el altar con gran fuego para, ¿verdad? Perdón del pecado de los hombres, ¿verdad? Por eso quien muere, cordero muere. Quien peca, hombre peca. Pero hombre no muere, sino el cordero muere. ¿Por qué? Dios ama, ¿verdad? Al hombre. Y en el lugar de hombre, Dios cobra el pago del pecado por el cordero. El cordero, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo final va a ser, ¿verdad? Y porque Jesucristo se llama el Cordero de Dios, se llama. Y, ¿verdad? Y quita el pecado del mundo y murió en la cruz también, ¿verdad? Si entonces un hombre peca, ¿verdad? Antiguo Testamento, antes de venir nuestro Señor Jesucristo, hombre que tiene pecado, ¿qué hace? Impone su mano. Eso se llama imposición de mano. ¿Para qué? El pecado de hombre, ¿verdad? El pecado de hombre se va, pero se vaya al cordero. Entonces, este cordero carga el pecado de hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Y imposición de mano significa en hebreo, ¿verdad? ¿Qué significa? Trasladar, pasar, trasladar y encargar. Por eso este cordero que fue impuesto de mano de hombre cargó el pecado de hombre. Hombre sí tenía pecado, ¿verdad? Pero ahora cordero tiene pecado. Ya quien tiene pecado final tiene que pagar la paga del pecado, que es la muerte, ¿verdad? Por eso en el matadero lo mata, ¿verdad? Y derrama su sangre y muere todo animal que son sacrificio, ofrenda para Dios por el pecado del pueblo, ¿verdad? Esos son sacerdotes quienes trabajan y en este plato recibe sangre y lleva esta sangre hasta el fondo del tabernáculo, donde Dios está sentado, ¿verdad? Este lugar, dentro del tabernáculo, aquí Jehová prometió de que iba a sentarse en el medio de serafines, ¿verdad? De oro. Este lugar, ¿verdad? Tapa de arca, esa arca de alianza se llama, aquí Jehová se va a sentar, dice, aquí en este lugar, donde está puntito rojo, ¿verdad? Entonces, por ofrenda de Jehová se pone sangre, 7 veces sangre del macho cabrio o cordero, ¿verdad? Ahí se salpica sangre, porque esa sangre simboliza muerte del cordero que quitó ya el pecado del pueblo, ¿verdad? Si así salpica sangre este sumo sacerdote, ¿verdad? Sobre el propiciatorio. Esta tapa de esa caja se llama Arca de Alianza, ¿verdad? Y esta tapa, puro oro, aquí se salpica sangre, como, ¿verdad? Ya, como que ya murió el cordero, cuya sangre se salpica por el perdón del pecado del pueblo, ¿verdad? Esto ocurrió cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Pecador sencillamente tiene que morir, ¿verdad? Por causa de su pecado. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, anterior, ¿verdad? ¿Quién está así, cordero, ¿verdad? Está preparado para cargar el pecado del mundo, pecado de persona, pecado del pueblo. Así se traslada, ¿verdad?
Y final, este hombre queda sin pecado, este ya cordero que cargó el pecado queda con pecado, quedó así oscuro, ¿verdad? Por el pecado. Final, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, dice. Entonces Dios, no este cordero, ¿verdad? Final muere porque Dios mandó que lo matara. Quien tiene pecado tiene que morir, ¿verdad? Y derrama su sangre y muere, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios, ¿verdad? Del mundo, para salvar al mundo de sus pecados, ¿verdad? Vino, ¿verdad? Para cargar nuestro pecado. Así nuestro Señor Jesucristo vino santo, perfecto, ¿verdad? Y, pero Él cargado nuestro pecado, muriendo en la cruz, nos hizo limpio, nos hizo justo. Éramos pecadores, así, ¿verdad? Éramos pecadores, pero Cristo cargó nuestro pecado y canceló en la cruz muriendo y nos hizo justo. Ahora no somos pecadores, sino justo, porque Cristo canceló por todo nuestro pecado una vez para siempre. Por eso nuestro Señor Jesucristo cargó la cruz y fue al monte Calvario, ¿verdad? Y tuvo que morir. Ya Cristo está ya colgado en la cruz. Antes de venir nuestro Señor Jesucristo, gente que vivían antes, que creían, matando cordero, creían, este cordero que yo mato, ese cordero final muere cargado nuestro pecado. Y también final, cordero se quema, ¿verdad? Sobre altar con gran y ya, ¿cómo se llama? Fuego final, él muere con gran, ¿verdad? Y sacrificio final, ¿verdad? Entonces ellos que creían, este cordero es Jesucristo. Aún no había venido, pero iba a venir, ¿verdad? Entonces yo creyendo que Cristo iba a venir como cordero de Dios, ¿verdad? Y quita el pecado del mundo. Y como este corderito que murió, Cristo iba a morir. Así creyendo ellos por fe, fue salvo. Hoy en día nosotros como creemos, ya Cristo vino, ¿verdad? Ya sabemos que Cristo vino hace 2000 años, murió en la cruz, ¿verdad? Hoy en día nosotros creemos que ya Cristo canceló nuestro pecado una vez para siempre. Ya Cristo canceló, no iba a cancelar, sino ya canceló, ¿verdad? No va a cancelar, sino ya canceló. Por eso ya por la fe somos salvos. Por eso este Cordero era nuestro Señor Jesús, final, con obediencia al Padre para salvarnos, ¿verdad? Y Cristo, final, murió, ¿verdad? En la cruz. Por su muerte somos salvos. Por su muerte ya somos justos, limpios, ya estamos liberados de todos los pecados para que podamos entrar al cielo. Por eso la palabra de Dios dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cristo no murió vanamente, sino por nuestros pecados y rebeliones, ¿verdad? Cristo murió. Por eso aquí dice, Padre Dios, Jehová cargó, dice, en él. ¿Quién es él? Jesucristo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros. Por lo cual, ¿verdad? Cristo nos salvó una vez para siempre. Así, ¿verdad? Se hizo. Sí, otra palabra que dice, y aquí primero vemos, la mano de Cristo fue clavado, otro mano derecha también, ¿verdad? Porque con nuestro mano siempre pecamos también, con nuestro pie andamos pecando también. Ahí fue castigado pie de Cristo, cabeza. Uno por pensamiento también peca, por su imaginación peca, por su odio peca, hasta, ¿verdad? Cabeza de Cristo fue coronado, ¿verdad? Con corona de espino, ¿verdad? Para sacar toda sangre. Y final cuerpo entero, Cristo fue colgado en la cruz por todo nuestro pecado, quien se cargó en su cuerpo y fue colgado y muerto, derramando sangre terriblemente por el pago del pecado de nosotros, ¿verdad? Por eso al final la palabra de Dios dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Acá dice, consumado es, dice, ¿qué fue consumado? El pecado del mundo fue consumado, ¿verdad? Y entonces ya vamos a ver esta mapa, eternidad y hasta eternidad, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino en el medio, ¿verdad? En el medio, nuestro Señor Jesucristo vino, ¿sí? Desde Adán hasta Jesucristo. ¿Cuántos años pasa? 4000 años, ¿verdad?
pero Cristo vino ya para consumar nuestro pecado, ¿verdad? Así que fue pagado todo el pecado del mundo una vez para siempre. Eso significa consumado es. Cristo ya así canceló nuestro pecado, ¿verdad? Una vez para siempre. Como les indiqué, antes de Jesucristo, antes de venida de Jesucristo, mucha gente creyendo Cristo iba a venir como Cordero de Dios, ¿verdad? Iba a morir. Entonces uno por fe fue salvo, ¿verdad? La eterna salvación fue cumplida cuando Cristo murió en la cruz. Pero antes muchos creyeron en que Cristo iba a morir para salvar una vez para siempre, por su fe fueron salvos también, ¿verdad? Entonces, y Cristo, ¿por cuánto pecado murió? Por todo nuestro pecado, desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Ahora, aquí 2020, ahora, ¿verdad? Sí, y Pastor Luis, ¿verdad? Hace 2013. Esa verdad, esa material dice, por eso 2013 dice, pero ahora 2020, hasta todo el tiempo 2020, nuestro pecado desde el nacimiento, ¿verdad? Hasta la muerte, ¿verdad? Todo nuestro pecado que cometemos, por eso desde el nacimiento nuestro Señor Jesús, hasta hoy, y hasta, ¿verdad? Cuando Cristo canceló nuestro pecado, hasta la muerte. ¿Verdad? Nadie sabe cuándo va a morir, nadie sabe cuándo va a venir el Señor, ¿verdad? Pues nuestro pasado y presente y futuro, hasta el final, ¿verdad? Todo nuestro pecado. No hay nada tiempo en que, en nada tiempo, ¿verdad? Mucha capacidad, ¿verdad? Y así que nada el tiempo, ¿verdad? Está fuera, más bien fuera de la eternidad, ¿verdad? Así que, Señor, nuestro Señor Jesucristo nos salvó una vez para siempre. Por eso la eterna salvación fue cumplida, dice. Eterna, toda la eternidad, ¿verdad? Y ya estamos perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién murió? El Dios encarnado, llamado Jesucristo, murió, ¿verdad? Por eso vale grandemente esta salvación. La Biblia, como dice, así dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, solamente creer, ¿verdad? Solamente creer. Creer significa aceptar lo que hizo Cristo, ¿verdad? Entonces, solamente por la fe en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buena noticia de la muerte del Señor por nuestro pecado, somos salvos, dice. Y Isaías también, 40, 15 dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Cuán grande es nuestro Dios, ¿verdad? He aquí que las naciones le son como una gota de agua. Señor, ¿verdad? Dios nos ve, el mundo entero como una gotita de agua. Así Dios muy grande, ¿eh? Y también como menudo polvo, dice, como menudo polvo en la balanza. Así tan chiquititos somos ante Dios, ¿verdad? El gran Dios vino aquí con gran amor para cargar nuestro pecado y murió, canceló la paga del pecado de todos nosotros una vez para siempre, ¿verdad? Por lo cual somos salvos, dice. Zacarías capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice? Dice Jehová de los ejércitos, dice, letra roja, ¿verdad? Y quitaré el pecado de la tierra en cuánto día, en un día. Dios, ¿verdad? Quitó el pecado del mundo una vez para siempre, ¿verdad? Un día canceló, ¿verdad? Cargó el pecado del mundo en un día, ¿verdad? Y canceló total en un día para siempre. Así nos limpió, liberó de todos los pecados. Y final, ¿qué viene? Así viene perfecta y eterna salvación, ¿verdad? He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, dice. Perpetuo, ¿qué significa? Eterno, ¿verdad? Toda la obra del Señor dura eternamente. Así la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo dura para siempre. Una vez para siempre nos salvó, dice. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, ¿verdad? Para que delante de él temen los hombres. Por eso Dios hizo una salvación perfecta, ¿verdad? Para que todo el mundo los teme y los, ¿verdad? Y respeten grandemente, alaben al Señor también, ¿verdad? Por eso nuestro Señor
con su gran amor hizo una salvación perfecta y eterna. Por eso Jesucristo ya abrió el camino para que podamos entrar nosotros al cielo, ¿verdad? Entonces otra palabra dice un libro llamado 1 Pedro 4:1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿verdad? Por nosotros. Cristo no murió por sí, sino por nosotros en la carne, ¿verdad? Nosotros también armados, dice, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido, Cristo ha padecido en la carne, con su sangre derramando, ¿verdad? Padeció grandemente y terminó que el pecado, dice, con el pecado una vez para siempre. Así tenemos que tener el mismo pensamiento que Cristo tiene, ¿verdad? Por su sangre nos perdonó una vez para siempre. Así lo tenemos como ya ahora nuestro pensamiento y nuestra fe también, ¿verdad? Así que nuestro Señor Jesucristo fue colgado anteriormente, ¿verdad? Y, ¿verdad? Aquí, ¿quién está acostado? Abel, ¿verdad? Fue asesinado por Caín, por opresión, él ofreció bien, pero Caín lo odió, ¿verdad? Y lo mató, ¿verdad? Pero Abel fue salvo porque él creyó, ese cordero que está quemándose es Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso esa fe, ¿verdad? Para muchos judíos se continuaba, ¿verdad? Para mucha gente que creían en la palabra se continuaban, ¿verdad? Y época de Moisés y de fe hasta que vino nuestro Señor Jesús, mucha gente matando animal, corderito, creían, este corderito es nuestro Señor Jesucristo, quien va a venir y salvar al mundo, ¿verdad? Así que nuestro Señor Jesucristo se llama Cordero. Por eso Juan, bautizando a Cristo, declaró, he aquí el Cordero, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así, ¿verdad? Sí, así fue, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús cargó el pecado del mundo y fue colgado en la cruz, ¿verdad? Pues antes de llegar nuestro Señor, con su discípulo compartió última cena, ¿verdad? Última santa cena, diciendo que yo voy a morir, ¿verdad? Coma este pan, toma esta sangre, ¿verdad? Ese pan era, ¿verdad? Cuerpo de Cristo, el vino era sangre de Cristo, así simbolizaban, ¿verdad? Yo doy mi carne y mi sangre para vuestro perdón de pecado, dice. Por eso Cristo final, muriendo en la cruz, cumplió esa palabra, esa promesa perfectamente. Y por eso Juan capítulo 1, verso 29 dice, el día siguiente vio Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, que declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan, en el Jordán, donde bautizaba, encontrando con Cristo, declaró ante todo el mundo, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Mundo qué? Somos nosotros, ¿verdad? Nuestro pecado ya fue quitado por nuestro Señor Jesús como Cordero, ¿verdad? Para perdonarnos de todo nuestro pecado. Por eso Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, ¿cuánto pecado dice? Perdonándoos, letra roja, todos los pecados. No pecado pasado, sino todos los pecados fueron ya perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Por medio de qué? Por su propia sangre, dice, ¿verdad? No por, dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, ¿verdad? La salvación perpetua, sin fin. Así, Señor, los perdonó una vez para siempre, con su sangre quien derramó. Entonces, 3 versículos, sumando, así sale una fórmula, ¿verdad? ¿Cuánto? Aquí dice, Juan dice, quitó nuestro pecado, pecado del mundo. Colosenses, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Oh, Hebreo, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Así, sumando 3 versículos, se viene ese resultado. Todo el pecado del mundo fue perdonado, ¿verdad? Para siempre, ¿verdad? Por la sangre del Cordero de Dios. Así se ve ese resultado, ¿verdad? Y final, el Espíritu Santo dice, como dice a nosotros. El Espíritu Santo dice,
añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Eso es la promesa de Dios, ¿verdad? Nunca más se acordará de todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, eternamente. Porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, canceló una vez para siempre, ¿verdad? Por eso ya Cristo dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. ¿Quién puede llegar al Padre Dios? ¿Quién está en el cielo? Solo por Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Cristo es el camino, dice. Yo soy el camino. Así que sin Jesús no hay camino. Pero con Jesús sí existe el camino que nos lleva al Padre. Por eso Cristo se llama el camino y la verdad y la vida. Muy importante nuestro Señor Jesucristo. Y también Cristo dice un día una palabra, ¿verdad? Y fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiere si ya se ha encendido? ¿Qué será este fuego? Amor, dice, amor. Amor para Dios, amor para Cristo, ¿verdad? Cristo quiere poner ese fuego de amor en nosotros, ¿verdad? Y después Cristo dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, como me angustio hasta que se cumpla. Terrible palabra es este. Cristo ya fue bautizado, ¿verdad? Una vez en el agua por Juan Bautista. Pero otra vez, Señor, está hablando de otro bautismo. ¿Qué es este bautismo? Ahora Cristo en su sangre se bautiza. En verdad, bañado en su sangre, Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Por eso Cristo dijo a su discípulo, hablando de su bautismo, así yo derramo todo mi sangre para vosotros. Entonces, yo os amo. Vosotros también amad a mí también. Y al mundo dice, ¿verdad? Con el mismo amor que yo ofrecí a vosotros, ¿verdad? Nosotros también tenemos que responder bien con esta palabra del Señor, ¿verdad? Sí, y aquí poquito, por eso, fondo de corazón del Señor aquí se ve, ¿verdad? Cristo ya llegando a la cruz, pero estaba muy entretecido, dice. Letra roja, comenzó a entretecerse, entre tristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, ¿verdad? Porque Cristo ya está a punto de morir, punto de, ¿verdad?, cortarse de la comunión del Padre y entregado por su discípulo llamado Judas Iscariote también, ¿verdad? Por mucha parte Cristo cae en una tristeza muy grande, ¿verdad? Pero fiel Cristo que como ora, acá dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Siendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esta copa es la muerte de Cristo en la cruz, ¿verdad? Pero, dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso Cristo siempre busca la voluntad del Padre, ¿verdad? Con una obediencia grande. Por eso somos salvos, por su obediencia, por su sacrificio grandísimo, ¿verdad? Y al final Cristo ya sigue agonizando, como hasta en agonía, ¿verdad? Y sudando con su sangre más bien, ¿verdad? Final Cristo y no negó la muerte por amor a nosotros y obediencia al Padre, final, ¿verdad? Cristo llega, muerte, ¿verdad? Pues esto ya vimos cómo Cristo fue tan maltratado. ¿Por qué Cristo fue maltratado? Por nuestro pecado, no por su pecado, por nuestro pecado total. Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Para salvar a nosotros. Por eso Cristo fue tratado, pero muy maltratado. Si Cristo no fuera tan pobrecito así morir, ¿verdad? En el lugar de nosotros, y nosotros tendríamos que morir como Él. Y de morir, ¿a dónde vamos? Al fuego eterno también, ¿verdad? Por eso antes que llega esa muerte a nosotros, ¿verdad? Antes de que venga ese juicio a nosotros y castigo todavía, Cristo con anticipación vino aquí a la tierra, final, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muriendo y canceló ya por nosotros, por todo nuestro pecado, para que nosotros ya podamos entrar al cielo. Otra vez vemos
recordando bien del amor del Señor y gran sacrificio hecho por nosotros para limpiar, pagar la paga del pecado de todos nosotros, para que todos nosotros fuéramos perdonados una vez para siempre. ¿Sí? Aquí. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con gran sacrificio, ¿verdad? Canceló ya nuestro pecado, pero una forma perfecta. Eternamente, Cristo ya nos canceló, ¿verdad? ¿Por qué Cristo está maltratado así? ¿Por qué? Porque Él ya cargó nuestro pecado en el lugar de nosotros, ¿verdad? Fue tan maltratado ante nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros ya primero por Adán nacimos con el pecado y en toda la vida hemos pecado. Y puede ser que pequemos hasta la muerte, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo cargó nuestra deuda, nuestro pecado. Por eso con su gran aflicción y dolor, sufrimiento hasta la muerte, Cristo canceló para nosotros. Él nunca pecó, el santo perfecto, pero en el lugar de nosotros, Cristo, así, ¿verdad? Fue mal. Así, nuestro Señor Jesucristo canceló nuestro pecado, ¿verdad? Por su gran muerte, por su gran dolor. Por eso la Biblia dice así como por la desobediencia de un hombre, Adán, ¿verdad? Los muchos que somos nosotros fueron constituidos, dice, fueron constituidos pecadores. Así también, dice, por la obediencia de uno. ¿Quién es uno? Jesucristo. Los muchos que somos nosotros serán constituidos pecadores. No por nuestra obra, sino por la obediencia de nuestro Señor Jesús. No por nuestra obra jamás, ¿verdad? Sino por la fe en Jesús somos justificados, dice. ¿Sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo fue como, ¿verdad? Este puente del mundo hasta el cielo, ¿verdad? Cristo, así como puente que nos lleva, ¿verdad? Al cielo. Si uno no apoya este puente que es Cristo Jesús, se cae todo para abajo el fuego, ¿verdad? Por eso nosotros no tenemos otra manera para entrar al cielo, sino solamente por la fe, ¿verdad? Por eso acá dice, más al que no obra, sino cree, dice, solo nosotros creemos en en Cristo, quien justifica. ¿Por qué Cristo nos justifica? Al impío que peca y pecaba, y puede ser que peque, porque Él pagó, canceló su pecado por su muerte. Por eso nosotros solo por fe respondemos, sí Señor, gracias. Por tu obra, por tu sangre, por tu muerte, soy justo. Así por la fe, ¿verdad? Entramos al cielo. Por eso su fe se le es contada por justicia. Nosotros no tenemos ninguna justicia, pero por fe sí. Por fe de Cristo, por fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe entramos al cielo final. No por obra, sino por la fe. Por eso en el mundo está así uno que cree, ¿verdad? Uno que cree. Sí, Señor, como que tú moriste, Señor, mi Dios. Tú moriste con tu sangre, derramaste todo, por todos los pecados del mundo. Derramaste la sangre. Soy justo. Así cree, por fe entra al cielo. Otro no cree. No, Señor, yo peco, por eso soy pecador. Aunque tú moriste, soy pecador. Entonces, por su incredulidad, porque no acepta la salvación hecha por nuestro Señor con su sangre, ¿verdad? No acepta. Por su incredulidad se va ¿a dónde? Al fuego eterno, ¿verdad? Así se divide. Por eso el Espíritu Santo ya vino hace 2000 años, ¿verdad? Para contar, dice. Cuando Consolador venga, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando venga, ¿qué dice? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado. ¿Qué dice? Por cuanto no creen en mí. ¿Qué es el pecado que lleva a uno al fuego eterno? No creer en Cristo, ¿verdad? Por eso esta salvación es por la fe. Si no cree, ya es condenado. Si cree, por la fe, salvado. Por eso dice San Juan 3:18, letra roja, dice, el que no cree, ya ha sido condenado, dice, ¿verdad? Por eso es importante creer lo que Cristo hizo para nosotros, ¿verdad?
esta salvación vale muchísima, ¿verdad? Pero viene como regalo. De vez en cuando ustedes recibieron regalo de papás, ¿verdad? Así, regalo. Usted no paga nada. Así la salvación grande, regalo de Dios, ¿verdad? Por eso no pagamos, pero vale muchísimo. Por eso Efesios dice, por gracia, dice, ¿por qué? Por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obra, sino por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, dice. Así, nuestro Señor Jesucristo, con su gran sacrificio, nos salvó una vez para siempre, para que nosotros podamos entrar al cielo sin ninguna interrupción. Amén. ¿Creen ustedes esto? ¿Sí? Si cree por la fe, entra al cielo. Porque Cristo hizo todo, pagó todo por su pecado, muriendo así terriblemente, ya les limpió a ustedes. Y a mí, también al pastor limpió Jesucristo con su sangre, ¿verdad? A usted también, a sus padres también, a sus amiguitos también, a sus profes también, ¿verdad? A todo nuestro Señor Jesucristo salvó una vez para siempre. No hasta hoy, sino hasta la gente que van a nacer mucho más todavía, ¿verdad? A todo ello, Señor pagó por todos sus pecados. Por eso, una vez para siempre, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y salvándonos murió, ¿verdad? No solo Cristo murió, ¿verdad? Y se resucitó también. Sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es ya para confirmación y justificación para todos nosotros. Viste, ya morí, ¿verdad? Y también viste, yo me resucité, porque tus pecados ya están cancelados. Así Señor nos confirmó con su resurrección, con respecto a la salvación nuestra eternamente. Amén. Sí. Si entonces ustedes creen esto, si tienen alguna pregunta, debe haber oído hoy. Ya pueden entrar al cielo sin pecado, ya perdonado, limpio, justo. Ya pueden entrar al cielo. ¿Sí o no? Sí, amén. Amén, ok, sí. Entonces, y no tiene alguna pregunta, ya está todo bien, claro. Ya pueden entrar al cielo. Sí. Perfecto, mucha bendición, ¿verdad? Así nuestro Señor Cristo hizo gran obra por su gran amor, salvándonos una vez para siempre. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, oremos. Señor, muchas gracias por su gran amor y misericordia que tiene para con todos nosotros. Una vez para siempre, nuestro Señor Jesucristo nos salvó con su muerte. Con gran pena y dolor, nuestro Señor Jesucristo, colgado en la cruz, canceló la paga del pecado de todos nosotros, una vez para siempre, Señor. Por eso somos salvos, justo, limpio, no por nuestra obra buena, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte. Y también final fue ya confirmada nuestra salvación eterna por su resurrección también, Señor. Si Cristo no hubiera pagado la paga del pecado del mundo, Cristo no hubiera sido resucitado también. Pero Cristo se resucitó con gran poder, porque ya Cristo con su muerte suficientemente pudo cancelar por todos nuestros pecados una vez para siempre. Bendiga, Señor, a todos nuestros niños para que crezcan muy bien por la fe. Y también que sepan predicar para mucha gente, muchos amigos que están alrededor de ellos también, Señor. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de amén. Hoy, ¿verdad? Hasta aquí compartamos, ¿verdad? Pero hoy en 8 vamos a seguir para compartir más cosas todavía, ¿verdad? Sí. Hasta luego. Chao. Chao.